Para mí es un verdadero privilegio, un honor poder platicar con Agustín Laje, uno de los grandes pensadores, ideólogos, me atrevería a decir, políticos que hay en Argentina y en América Latina en estos momentos. Agustín, un honor y bueno, pues felicidades por las nuevas obras. Estás en la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Bueno, el gusto es mío, el gusto es mío. Muchísimas gracias por el diálogo. Sí, estoy recién llegado a Guadalajara, muy contento, la recepción siempre es magnífica y vamos a estar haciendo, bueno, algunas conferencias por aquí también. Oye, bienvenido aquí a nuestro país, Agustín. Y bueno, pues vamos a platicar de varios temas si nos das oportunidad. Primero empecemos con el libro, lo tienes ahí, Agustín Laje, Generación Idiota, el asunto del adolescentrismo, una crítica muy fría a la sociedad actual que estamos viviendo, pero al mismo tiempo, pues dando una luz a lo que puede estar pasando con sociedades que se sienten adolescentes, que no han podido llegar a la adultez. ¿Cómo es eso? ¿Por qué ves esto, Agustín? Compártenos un poco. Mira, a ver, Kant en el siglo XVIII, uno de los grandes filósofos de la modernidad occidental, se pregunta qué es la ilustración. Y Kant dice, la ilustración es la mayoría de edad, con lo cual una sociedad ilustrada es una sociedad que llegaría a la mayoría de edad, o sea, individuos que se vuelven adultos, entendiendo la mayoría de edad no como un tema meramente cronológico, sino como una adquisición de responsabilidad individual conjugada con libertades, ¿no? Ujú. Queremos ser libres, pero queremos también hacernos responsables de nuestra libertad, de nuestras decisiones. Eso en mí dispara una serie de inquietudes. Preguntarme, por ejemplo, ¿qué edad tendría nuestra sociedad del siglo XXI si pudiéramos hablar de una edad de la sociedad? Y Ujú. empecé toda una investigación, empecé a darme cuenta que las distintas fases de nuestra historia, la sociedad parece darle preeminencia, parece darle protagonismo a un tipo de edad específica. Por ejemplo, sociedades antiguas, sociedades medievales, le dan Ujú. un rol enorme al anciano. Te pongo un solo ejemplo. La antigua Esparta, que era un pueblo guerrero, era un pueblo guerrero que incluso mataba a los recién nacidos cuando venían deficientes porque sabían que no iba a servir para la guerra. Ujú. Uno podría pensar, bueno, también deben matar a sus ancianos porque los ancianos no van a la guerra. No, los ancianos tenían la gerousía, una institución política de primera línea. ¿Por qué? Porque los pueblos antiguos y los pueblos medievales sabían muy bien que el anciano era necesario para transmitir la tradición. La acumulación de experiencia era acumulación de tiempo, por lo tanto el anciano tenía un rol social fundamental. No podemos decir lo mismo en el siglo XXI. En el siglo XXI el anciano lo queremos encerrado en un geriátrico, lo despreciamos, lo desconsideramos porque entendemos que pobrecito no baila en TikTok, no sabe instalar WhatsApp, Ujú. no sabe usar a veces ni el cajero automático, está desactualizado. En el siglo XXI, adquirir tiempo significa desactualizarse, no ganar experiencia. La siguiente pregunta es, bueno, entonces nuestra sociedad será la de sociedades adultas. O sea, el rol fundamental El en la adulto sociedad joven. 21 será el adulto. No, porque nuestra sociedad desprecia la responsabilidad. Nuestra Ujú. sociedad quiere vivir como el adolescente, que quiere ser libre, pero no quiere hacerse cargo de las decisiones que toma. Por eso papá y mamá todavía tienen que aguantarse al adolescente en la casa. Nosotros de alguna manera tenemos una relación adolescéntrica con el Estado. El Estado ya no es un Estado paternalista. Quienes piensan que tenemos un Estado paternalista se equivocan, porque el Estado paternalista ejerce autoridad, Ujú. disciplina, rectitud. Nuestro Estado es un Estado niñera que te acaricia, que te mima, que te consuela, que te considera siempre una víctima y te llena de derechos. Claro. Entonces, embriagado de derechos, creemos que merecemos todo sin dar absolutamente nada a cambio. Es exactamente la relación que tiene un niño con su niñera, que le pide helado, que le pide caramelos, que le pide golosinas, y la niñera finalmente le da con el gusto, ¿no? Pero estupidizas entonces a esta sociedad que depende de la niñera, no, no puede ser responsable de nada y de alguna otra manera le tienes que pedir permiso a la niñera para hacer algunas cosas. O sea, no, no es que seas libre de tomar tal o cual decisión, hay que ver lo que dice la niñera y eso convierte a la niñera pues en una tentación de niñera totalitaria, ¿no? Exactamente, exactamente, porque te va chantajeando al final de cuentas. La niñera te va diciendo, te doy helado que tu padre no te lo da porque ejerce disciplina,
pero a cambio tenés que hacer tal o cual cosa. Es Ujú, una negociación permanente. Trasladado al Estado del siglo XXI, el Estado te dice, te doy todo lo que vos le llamás derecho, pero a cambio te necesito bruto, te necesito idiota, te necesito votando casi como jugando una ruleta ujú. rusa, te necesito despolitizado, necesito que no me preguntes nada, necesito además que toda mi corrupción no la mires y si la Ujú. miras que te hagas el tonto, necesito, digamos, una cierta complicidad entre la niñera y el adolescente bobo, existe una cierta complicidad, un cierto chantaje mutuo, ¿no? Ahora, en este asunto del adolescentrismo, hay un punto que a mí me llama poderosamente la atención dentro de tu obra, Agustín, y es el tema de las nuevas luchas sociales, de Sí. cuáles se convierten en las nuevas banderas, banderas que son de alguna u otra manera antagónicas por naturaleza, que son adolescentes, que tienen que ver mucho con la víscera. Y pongo un ejemplo en este momento. Veo protestas en Francia, veo protestas en la Argentina misma, aquí en México, en Estados Unidos, en donde hay gente que tiene el arco iris del tema de la diversidad, los pañuelos del feminismo, y al mismo tiempo se sacan una foto con la bandera palestina, pensando que esto puede llegar a tener alguna comunión. Defiendo al palestino porque el palestino es el oprimido dentro de el opresor oprimido, ¿no? En un asunto tan complejo en el cual decía Harari en una entrevista en CNN, es muy difícil ver si hay un oprimido o un opresor. Es una sociedad en la cual la lucha se vuelve extremadamente frívola, una lucha más bien de moda, una lucha que tiene que ver con la foto, con el Instagram, mucho más que con la ideología o el argumento. Mira, yo te diría, en el siglo XXI las personas eligen una lucha para poder sacarse una foto y subirla en redes sociales. Uh -huh, No, vamos a decir así, primero compran la camiseta y después leen lo que la camiseta dice. No hay un conocimiento profundo sobre esas causas, por eso se incurren tantas contradicciones absurdas. Y te doy un ejemplo mexicano, digo, ni uh siquiera -huh, hay que irnos a Medio Oriente y a todo este conflicto. Te doy un ejemplo mexicano. Estuve revisando en estos días los famosos textos del CEP, ¿no? O uh -huh, sea, estos textos que han generado mucho revuelo aquí para los colegios en México, para la uh -huh. nueva escuela mexicana, como le llaman. Y mira, al mismo tiempo que veo páginas enteras dedicadas a la promoción del LGBT, veo a continuación páginas enteras con las fotos de Ernesto Che Guevara como un héroe para México. Y el Che Guevara, por si el público no lo sabe, fue quien diseñó campos de concentración en la península de Guanacabibes para trabajo forzado de homosexuales, porque los homosexuales no encajaban en el molde de lo que el Che Guevara llamaba el hombre nuevo de la revolución. El homosexual era un hombre débil que necesitaba devenir hombre y para devenir hombre de verdad tenía que ser sometido a trabajo forzado. Vos fíjate qué ignorantes que son las personas que han diseñado esos textos para chicos, que al mismo tiempo, qué ignorantes o qué malvados, Uh cuidado, -huh. puede ser una de las dos, que al mismo tiempo que le meten LGBT en la cabeza, le meten al Che Guevara al mismo tiempo en la cabeza, o sea, que los recluían en campos de concentración. Es el ejemplo mexicano de lo que estamos viendo en Europa ahora, sobre todo con el tema Palestina-Israel. No, y lo mismo tienes con un Pancho Villa, por ejemplo, que aquí también no se le aplica el juicio de la historia actual como si se le aplica a un Cristóbal Colón, ¿no? Por ejemplo, al que se le llama genocida, pero no te metas con Pancho Villa. Mira, te digo una más que me acabo de acordar por esto que estás diciendo. Hay una página de uno de estos manuales que dice, con un graffiti en Uh una -huh, pared, dice, el sistema capitalista mercantiliza nuestros cuerpos, utiliza como mercancía a las mujeres. Bueno, a ver, ¿por qué no le dicen que el paraíso de la prostitución no es capitalista, sino que es la Cuba comunista? uh Donde el -huh, animal de Fidel Castro, en una locución pública, llegó a decir lo siguiente: nuestras jineteras, porque así le dicen a las prostitutas en uh Cuba, -huh. nuestras jineteras tienen el honor de ser las más educadas del mundo. Son arquitectas, ingenieras, abogadas. El tipo pensaba que estaba diciendo algo razonable, estaba Claro. diciendo una animalada. Lo que estaba mostrando era el fracaso del comunismo. Si sos abogada, ingeniera, arquitecta y para ganarte el pan tenés que vender tu cuerpo, no es el sistema capitalista, es el comunismo.
En esta obra, en Generación Idiota, das luz de muchas de las cosas que están pasando a nivel global, pero utilizas creo que elementos de otra obra que tienes también, que es en torno a la batalla cultural, a las reflexiones para esta nueva derecha. Tú te asumes como una persona de derecha, como un ideólogo de derecha, creo que uno de los más importantes que hay en América Latina en estos momentos, y yo te quisiera preguntar, ¿cómo es la ideología de la derecha hoy día? Porque yo no veo a la derecha hoy que esté en contra, por ejemplo, de la diversidad sexual o de arrestar o de matar a homosexuales. No veo a la derecha hoy que esté en contra de ciertas cosas de los derechos de las mujeres. ¿Por qué digo de ciertas cosas? Porque sé que hay ahí un debate en torno al feminismo, pero no veo a la derecha hoy diciendo, que la mujer se encierre en la casa y que no trabaje nunca y que se quede como esclava. ¿Cómo entender la nueva derecha hoy con toda la batalla cultural que ha venido dando y que ha venido ganando? No sé si en este momento lo sigue ganando, ahorita te lo preguntaré, la izquierda con estas nuevas banderas del feminismo, de la diversidad, etcétera. ¿Cuáles son los argumentos de la nueva derecha contemporánea, de la derecha contemporánea? Mira, yo lo resumiría en dos pilares fundamentales. Por un lado, igualdad ante la ley, no a través de la ley. Uh -huh. No queremos igualadores, queremos la misma regla para todos independientemente de nuestros genitales y de con quién nos vamos a la cama. Bien, o sea, primer punto, igualdad ante la ley, que frente al Estado seamos entidades abstractas. Porque si empezamos, por ejemplo, te pongo el caso de la ley de cupos. Uh -huh. La nueva derecha frente a una ley de cupos diría, señores, esto en verdad no es igualdad ante la ley, esto es igualdad a través de la ley que coarta las libertades políticas. Lo Así que es. tenemos que hacer es que las personas voten libremente a quien mejor les parezca que está preparado para un determinado cargo. No estar mirando a ver qué genital tiene cada uno para Uh darle -huh. este asiento o este otro asiento. Porque además tendríamos todo el derecho del mundo a preguntarnos, oye, ¿y por qué no hay ley de cupos para, por ejemplo, discapacitados? Uh -huh. ¿Por qué? Digo, claro, porque si se trata de que hay una subrepresentación de determinados grupos sociales, podemos decir, oiga, deme una ley de cupo para discapacitados, deme una ley de cupo para indígenas, deme Uh una -huh. ley de cupo para ciertas religiones minoritarias, para mormones, para Sí, testigos de claro. Jehová, para evangélicos, para judíos. Claro, a ver, si se trata acá de que la representación tiene que estar adecuada a Uh la -huh. forma de la sociedad a través de la ley, pues entonces estamos en un problema enorme. Lo que hay que hacer aquí es igualdad ante la ley, que todos tengamos las mismas posibilidades de ejercer nuestra libertad individual. Entonces, es muy simple el tema de la mujer que vos decías recién. A ver, no es que estamos en contra de que la mujer pueda ingresar a una universidad o trabajar o ser ama de casa si es lo que ella desea. Uh -huh. Simplemente que ella pueda construir su vida de acuerdo a su proyecto vital, no al proyecto del burócrata de turno, ¿bien? Y respecto de los homosexuales, exactamente lo mismo. A ver, entre mayores de edad, sexualmente, que hagan lo que se les plazca. Ahora, hay toda la diferencia del mundo entre eso y tener después textos para niños Uh que -huh. les estén metiendo ideologías de grupos minoritarios en la cabeza, que eso es otro tema distinto porque colisiona Claro. con la libertad de los padres de familia a elegir la educación de sus hijos. O sea, la nueva derecha te diría, mira, acá hay que simplemente dar libertad individual e igualdad ante la ley y tratar de que los derechos no choquen. Lo que está pasando ahora es que están chocando derechos. Es que es muy curioso porque es una nueva derecha que se parece mucho a una especie de izquierda de hace mucho tiempo. Es una derecha que va por la libertad, es una derecha que está en contra de una cultura de cancelación, es una derecha que va a querer enarbolar o poder tener la bandera de tener el derecho de decir que hay dos géneros, por ejemplo, ¿no? Y no con esta cancelación que vemos hoy día, profesores, tú lo escribes ahí en Generación Idiota, que han sido censurados, sacados de las universidades, pues por atreverse a decir que hay dos géneros que utilizan este biologismo extremo, ¿no? Y que cualquiera que se atreva a hacer cualquier otra cosa se convierte en una víctima de la policía de la moral. Es como si esta izquierda, que antes era libertaria, ahora se ha vuelto extremadamente conservadora, ahora es inquisidora. Mira, Luis, te puedo dar ejemplos personales, incluso ejemplos acá en México. Yo he tenido conferencias, por ejemplo, en Querétaro, donde han venido burócratas de CONAPRED
Ujú. hacerme firmar documentos diciéndome que estoy al límite de violentar las leyes mexicanas por lo que estoy por decir. Esto es orwelliano, esto parece 1984, o sea, el Estado sabe qué es lo que yo voy a decir en una conferencia, Sí, por lo claro. tanto me mandan ascensores que se anticipan a lo que yo voy a decir, haciéndome firmar unos documentos donde yo expreso tener conocimiento de que si digo que hay solamente dos géneros, yo podría estar violentando los derechos de vaya a saber quién. Esto me ha pasado también en Argentina, digo, no salgo solo de México. Yo he recibido en mi casa intimaciones de INADI, que es el CONAPRED, pero de Argentina, por haber tuiteado que hay dos géneros, o dos sexos, mejor dicho. Ujú. Entonces, esto es orwelliano, esto es un ataque a las libertades individuales, esto es una nueva forma de izquierdas, ¿sí? Que lo que han hecho es trasladar el conflicto de clases a otros terrenos. Lo han llevado al género, Ya. lo han llevado al sexo y lo han llevado a la raza, lo han llevado a la etnia y han generado el despelote actual. Hay un nuevo libro que vas a presentar, tengo entendido, Globalismo, Mm. Ingeniería Social. No he tenido oportunidad de leerlo aún, pero creo que hay un tema a tocar en este aspecto y es lo que estamos viviendo hoy día con esta tecnología abrumadora. Nadie quiere ser un ludita necesariamente, pero ante la creciente inteligencia artificial, ante el aislamiento y el asunto de hacernos a todos alienados, a hacernos únicamente esclavos de un dispositivo, pues yo creo que hay mucho que decir. ¿Cómo estás viendo esta nueva tecnología y estas nuevas tecnologías influyendo o no en las siguientes sociedades? Hoy cada vez veo menos gente interesada de pronto en temas políticos, en temas profundos, veo más una frivolidad reinante y no sé si del adolescentrismo, pues nos vamos a ir todavía a una cosa más fregada, más jodida, que va a ser el ser totalmente pueril, ¿no? El irnos a niños, a niños de pecho. ¿Qué estás viendo con este crecimiento brutal de la inteligencia artificial que se puede ver por muchas aristas, Agustín? Mira, el libro Globalismo al que te estás refiriendo todavía está en proceso de redacción, con lo cual va a salir en el Mira. 2024, pero en la segunda mitad del año. Yo creo que las tecnologías, las nuevas tecnologías en general, están tensionadas por dos polos, un polo democrático y un polo totalitario. Yo no Ujú. haría una condena unilateral de estas tecnologías porque han permitido grandes cosas. En primer lugar, y fundamentalmente, han permitido una horizontalización de la comunicación social. Ujú. Antes, si no eras dueño de un programa de radio, de un programa de televisión o de un periódico, estabas condenado a ser de por vida un receptor de contenido. Claro. La persona se sentaba en el sillón, encendía el televisor y era un sujeto pasivo que estaba siendo bombardeado por el multimedio y no tenía ninguna posibilidad de feedback. Ese modelo afortunadamente se acabó porque hoy de alguna manera todos somos periodistas, digamos así. Ujú. Todos con un celular podemos filmar un video que se hace viral, podemos tener un podcast, un canal de YouTube, un blog, etcétera, etcétera. Eso ha generado lo que Manuel Castel llama la autocomunicación de las masas, y es un avance, eso es algo muy bueno, y acá viene el polo totalitario, todo lo que acontece aquí en estos dispositivos no solamente son realidades comunicacionales, sino que son realidades de vigilancia. Todo eso queda almacenado, todo eso pasa a formar parte de un big data que luego se procesa y que le permite a determinados grupos de poder tener un conocimiento extremadamente preciso de nosotros. Incluso a veces nos conocen mejor que a nosotros mismos. Te voy a poner un ejemplo que seguramente a todos nos ha sucedido alguna vez. Estamos conversando con algún amigo y le decimos qué ganas que tengo de ir a la playa en el Caribe algún día. Al poco tiempo ingresas en tu Instagram y te bombardean con publicidades de vuelos al Caribe, ¿no? Esto es muy habitual, la gente ya se ha dado cuenta que funciona así y mucha gente cree que es porque el teléfono lo escucha. No, no es que el teléfono te escuche, es que no le hace falta escucharte. Ya ha tenido todo un seguimiento de tus likes, de tus comentarios, de tus seguidos, del tiempo que te tomás en ver cada publicación y con eso se elabora un perfil que te conoce perfectamente. Esto en términos de mercado, esto en términos de economía, ha revolucionado el sistema de la publicidad. Pero en términos de política es extremadamente peligroso, porque hoy el Estado puede conocer perfectamente quién es quién, qué le interesa, qué le gusta,
qué no le gusta, cuáles son sus deseos, cuáles son sus fantasías, cuáles son sus expectativas. Hoy esto está en pañales, pero muy pronto esto podría ser utilizado para lograr un control total de las personas. Te pongo un solo ejemplo más. Facebook en el año 2012 publicó un paper científico, la revista Nature, donde confesó que había hecho un experimento de investigación social y política sobre 52 millones de norteamericanos que tenían cuentas en Facebook. ¿Qué hicieron con estos 52 millones? Le alteraron distintos mensajes del feed para lograr un impacto electoral en las elecciones de medio término de aquella época. Ese impacto, la conclusión del paper científico de Facebook, fue un impacto significativo a la hora de construir el voto por parte de los usuarios de Facebook. O sea, hace 10 años y un poquito más, Facebook ya se dio cuenta de que alterando distintas disposiciones de su sistema puede influir psicopolíticamente en sus usuarios. Eso es una cosa tremenda. Imagínate el nivel de control político que pueden tener. De ahí hasta la expulsión de las redes sociales de Donald Trump, ya podemos darnos cuenta de que la política ha cambiado mucho y que el control es cada vez más factible. Oye, finalmente, Agustín, quiero preguntarte sobre Argentina. Eres un ideólogo de la derecha, representas muchísimo, tienes un peso ideológico importante en Argentina y hoy vemos pues un 46% que quiere continuar con ese kirchnerismo, con esa izquierda y un 54% que ha dicho no, queremos que se vayan estos zurdos de mierda al carajo, ¿no? Una cosa por el estilo ahí, lo que dice Milei. ¿Qué pasa ahí? Uno, ¿qué tanto influiste con Javier Milei? Y dos, ¿qué está pasando hoy día en Argentina? Bueno, solo un pequeño apunte. Milei sacó 56%. 56, perdón. 56. Cristina Kirchner había sacado 54% en el 2011. Te cuento, Milei ha sido el político más votado en términos absolutos de la historia argentina y en términos porcentuales ha sido el político más votado desde el regreso de la democracia, o sea, desde 1983. Con lo cual, son 12 puntos de ventaja que le saca al candidato kirchnerista Sergio Massa, que es una brutalidad, porque si uno se fija los balotajes en la región siempre se ganan por un Sí, por punto, nada. 2 puntos, por un pelito. Bueno, acá fueron 12 puntos, una paliza. Mira, yo te puedo decir lo siguiente. Nosotros hemos concebido la lucha política como precedida por una batalla cultural. Nosotros hemos entendido que para poder llevar a la derecha al poder, primero había que hacer girar a la opinión pública hacia la derecha. Esa, esa acción de hacer girar a la opinión pública hacia la derecha es lo que nosotros llamamos batalla cultural. Ahí ha habido muchos nombres, no solamente el mío, no solamente el de Javier, ha habido mucha gente en Argentina que ha abierto un canal de YouTube, que ha escrito libros, que ha sido muy activo en Twitter, que ha sido muy activo en TikTok, en Instagram, en contextos culturales un poco más elevados también, etc. Esto fue un trabajo de hormiga de mucho tiempo y se giró hasta tal punto el discurso hacia la derecha que las otras fuerzas políticas tuvieron que llevar como candidatos lo que más a la derecha estaban dentro de sus propios espacios. Por ejemplo, el macrismo lleva a Patricia Bullrich, que es la que más a la derecha está dentro de Juntos por el Cambio. El kirchnerismo lleva a Sergio Massa, que es lo más de derecha que tienen dentro de ese sector. Y Milei, representando una nueva derecha con principios muy firmes, muy sólidos, es la que termina siendo escogida para pasar a la segunda vuelta y es la que termina ganando por paliza en segunda vuelta. Esto, por supuesto, no solo se explica por lo que te estoy diciendo, se explica en un sentido contextual por la enorme crisis económica que hay en este momento en Argentina. En los últimos 15 meses, por ejemplo, el dólar pasó redondeando de 300 a 1.000 pesos en solo 15 meses. La inflación está en 150%, ahora si anualizás la punta, o sea, los últimos 2 meses, te vas al 300%. Si calculás la inflación en términos de alimentos, te vas más del 200% en este año. ¿Sí? Si calculás los pobres, estamos ya rondando el 50%. Los indigentes, arriba del 10%. Argentina es un país destrozado, con un déficit fiscal de 15 puntos. Esa es la realidad económica que explica esto, pero lo que no explica es por qué quien es elegido para conducir el futuro de Argentina no es la centro derecha, ni el centro, ni la centro izquierda, sino la nueva derecha. Se elige a la nueva derecha porque la nueva derecha es la que se concentró en hacer batallas culturales. Estas batallas culturales, una cosa decimos aquí en México es ser borracho y otra es cantinero.
ya están en el poder, o sea, van al poder a partir del 10 de diciembre. Pero empieza el desgaste, o sea, ya no es el mismo discurso, por ejemplo, cuando el gobierno electo hoy de Milei se refiere al Brasil, por ejemplo, ya hay que empezar a temperar los ánimos. El mismo discurso de Milei es muy hacia toda Argentina, porque bueno, pues tienes también una gran parte que sigue estando en contra. Al final de cuentas, es un país dividido. ¿Cómo se puede seguir una batalla cultural cuando ya no se es oposición, cuando ya estás en el gobierno? Nosotros teníamos esto tan en mente, tan previsto, que quien te está hablando rechazó la posibilidad de integrar esa fuerza política. Ok. Justamente porque necesitamos gente que no esté en el gobierno para tener libertad de seguir haciendo batalla cultural, es que cuando Javier Milei me invitó a entrar con él a política y, digamos, entrar fuerte, hablamos de esto personalmente y concluimos que lo mejor era tener una retaguardia que hiciera batalla cultural sin tener que estar con el día a día del poder. Evidentemente, cuando uno llega al poder, tiene que ver cómo va a gobernar. Javier Milei llega al poder con una fuerza política que apenas tiene 2 años de existencia, que apenas tenía 2 diputados nacionales y nada más, no hay gobernadores, no hay intendentes, no tenía senadores, no tenía diputados, era solamente 2 diputados en una fuerza política de apenas 2 años de existencia. Bueno, ¿cómo se configura ahora? Por ejemplo, si Milei quiere hacer hoy una reforma, ¿qué tiene? Milei tiene 35 diputados sobre 257 y tiene 7 senadores sobre 72. Es evidente que Milei va a tener que empezar a hacer alianzas políticas porque lo que quiere es gobernar, no quiere perder el gobierno. Y esto es natural, este es el arte de la política, pero para cuidar lo que hemos avanzado en batalla cultural, hay un grupo de personas que estamos en la retaguardia, continuando con todo este otro tipo de labor. Que no se vuelven aplaudidores solamente, o sea, serán críticos también del mismo sistema. Bueno, si hay desvíos significativos, Ujú. por ejemplo, vamos a suponer, Milei abraza la ideología de género y mantiene el Ministerio de los Géneros, las diversidades y bla, 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 bla. Bueno, ahí el primer crítico seré yo, Sí, claro. evidentemente, evidentemente. Ahora, la buena noticia es que el 10 de diciembre se termina el Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades en Argentina. Se termina toda esa mafia enquistada en el Estado que utilizó a la mujer, utilizó a los homosexuales para hacer dinero. Se terminó. Ahora, si no se terminara, el primer crítico, pues tendré que ser yo, evidentemente. Sí. Agustín Laje, te aprecio mucho que nos hayas regalado estos minutos aquí y pues estamos al habla, estaremos muy pendientes de tu obra. Éxito en la Feria Internacional. Con mucho gusto, Luis. Ha sido un gusto para mí. Un abrazo para vos y para toda tu audiencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Agustín.